Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos todos a esta sesión de iCaps, su franja ocular, el lugar donde usted se actualiza, aprende las últimas técnicas y tecnologías que tiene nuestra especialidad. Nos esmeramos en llevarle lo nuevo, lo útil, aquello que es práctico y el beneficio de ser para usted y para sus pacientes y para toda la profesión. Hoy tenemos un programa fabuloso. Vamos a tratar un tema que entusiasma a muchos especialistas en cirugía corneal y tratamiento de enfermedades de la córnea. Y el placer es mío al presentarle a una persona que fue mi fellow y que juntos operamos en muchas ocasiones haciendo queratoplastias penetrantes, que es la doctora Nelcy Fernández. Ella está en Santiago de los Caballeros, es parte de nuestro staff, de nuestra facultad en el Hospital Escuela, doctor Elías Santana. Y sin más les dejo con esta grandiosa conferencia dedicada a la queratitis por acanthamoeba. Con ustedes la doctora Fernández. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Gracias, doctor, por su presentación. Bien, vamos a iniciar. Bien, como bien usted hablaba, hoy vamos a compartir sobre una queratitis por acanthamoeba, que es una condición que, aunque es rara, es difícil la parte de su tratamiento, también lo que tiene que ver con la parte de su diagnóstico, razón por la cual es muy importante nosotros conocer sobre la entidad. No existe ningún interés comercial. La acanthamoeba no es más que un protozoo de vida libre, presente en lo que es el agua dulce y el suelo. Dentro de la clasificación taxonómica, como vemos en las imágenes, va a venir del dominio eucariota, pertenece a un protozoo como tal, y el género acanthamoeba. La acanthamoeba fue diagnosticada por primera vez en una infección ya a nivel de córnea como tal en el año 1973. Y como bien dijimos al principio, es un protozoo de vida libre, lo cual se puede encontrar en cualquier tipo de agua, ya sea dulce o salada. Dentro de la etiología y la incidencia de la enfermedad, es importante destacar que dentro de las 8 especies, hay 2 que son las más importantes en cuanto a lo que es su incidencia como tal. Ellas son la acanthamoeba castellani y la acanthamoeba polifaga. Van a ser estas 2 las responsables de la mayoría de las infecciones como tal. La acanthamoeba la podemos encontrar tanto como son en las piscinas comunes, en las bañeras de hidromasaje, en agua corriente como tal, agua de la ducha e incluso las soluciones de lente de contacto. De hecho, en inicio, hace unos años hubo un brote por el uso de agua contaminada de lentes de contacto, lo cual fue lo que dio básicamente como el boom más de la enfermedad en estos momentos. La incidencia de la misma en Estados Unidos va a variar desde 1.49 hasta 2.01 casos por millón de usuarios de lente de contacto. Como vamos a ver un poquito más adelante, el factor de uso de lentes de contacto es uno de los más importantes para el desarrollo de la condición. El ciclo de vida de la misma se va a dar ya que la acanthamoeba puede estar en el ambiente en forma de trofozoito o quiste. Esto es sumamente importante, conocer el ciclo de vida para poder entender por qué es tan difícil su tratamiento como tal. El trofozoito, como vemos en la imagen de la izquierda, es la forma, digamos, activa de la condición y este sí va a ser sensible a los tratamientos y a formas específicas de erradicación. El quiste, como vemos a mano derecha, va a tener una doble capa. Las capas son el endocisto y el ectocisto. Esto lo va a hacer resistente incluso a lo que son los limpiadores fuertes, a temperaturas altas, a pHs ácidos, por lo cual hacen que sea muy resistente a los tratamientos como tal. Dentro de los factores de riesgo, como habíamos mencionado anteriormente, el más importante de todos es el uso de los lentes de contacto. Se ha demostrado que los usuarios de lentes de contacto tienen una mayor incidencia en el desarrollo de esta condición como tal. Está asociado también a la exposición del microorganismo por un agua que esté contaminada. Si hay una pequeña trauma de la córnea, ya que como se elimina lo que es la barrera del epitelio como tal, tiene mucha más libertad cualquier bacteria o protozoo en este caso para poder entrar hacia el estroma. Y se ha demostrado también que dentro de las lágrimas, los pacientes que tienen niveles bajos de la IgA antiacanthamoeba tienen también una mayor posibilidad de desarrollo de la condición. En lo que confiere a la patología y patofisiología de la enfermedad,
normalmente ocurre un leve trauma en la superficie del epitelio corneal. Esto va a hacer que si la persona tiene contacto con un agua que esté contaminada con este parásito, penetre a la superficie, se van a inducir luego de ahí entonces una serie de factores quimiotácticos, los cuales van a hacer que ese quiste y vaya entrando, ese trofozoito, perdón, hacia adentro del estroma de la córnea, va a comenzar la degradación del colágeno tipo 1 y tipo 4, va a producir ya luego lo que se llama una keratoneuritis y ya en ese estadio está instaurado a nivel de estroma profundo como tal. La presentación clínica es sumamente importante. Nosotros vamos a ver en un inicio que cuando el paciente viene a la consulta, la mayor parte de las veces viene refiriendo un dolor de tipo agudo, pero cuando lo revisamos en la lámpara de hendidura, hacemos la biomicroscopía, no tiene una relación específica lo que vemos en la lámpara con el grado de dolor que refiere el paciente, y esto es muy característico. Se puede presentar también lo que es ojo rojo, sensación de cuerpo extraño. Podemos tener pacientes que refieran simplemente lagrimeo o sensación de secreciones en la superficie, pero siempre es importante el historial clínico para que nos pueda orientar sobre la condición. En los estadios iniciales vamos a tener presentaciones que no son específicas básicamente de la enfermedad, pero podemos ver o incurrir lo que son como quistes a nivel del epitelio. Se puede ver irregularidades a nivel del mismo. En principio puede lucir como si fuera una pseudodendrita, que eso es algo también que debemos de tener pendiente, no solamente pensar en una queratitis por virus del herpes, sino también en una cantamueva como tal. Podemos tener infiltrados que lucen como si fuesen numulares. En casos ya un poquito de estadios más avanzados, vamos a tener el característico infiltrado en anillo, como vemos en las fotografías. Esto es lo característico de la condición, pero normalmente ya cuando vemos un paciente en esta condición, ya el cuadro está bastante avanzado. Podemos tener también un cuadro de hipopion, los pacientes pueden presentar uveitis, pueden presentar también lo que son sinequias, pueden complicarse con un glaucoma secundario, las mismas sinequias que se están presentando en el momento. Y en los casos ya mucho más severos, podemos llegar al grado de inminencia de perforación o perforación como tal del globo ocular. Dentro de los procedimientos diagnósticos con los que contamos, lo más importante es primero ver dentro de lo que uno puede tener a la mano, realizar los cultivos. Los cultivos van a ser en un 50 a un 88% de los casos positivos si se toman de la forma adecuada. Y también se pueden tomar los cultivos o se deben de tomar para descartar una infección polimicrobiana. A veces hay ocasiones en las cuales no solamente tenemos el cuadro de la cantamoeba, sino que se sobreinfecta con otro tipo de bacteria o virus, pudiera ser, y por eso los cultivos son muy específicos para esta parte. Si nosotros no contamos o si los cultivos dan negativos para la condición y vemos que el infiltrado está más hacia el estroma, está descrito el uso de las biopsias corneales para uno poder verificar la condición como tal. Las tensiones son sumamente importantes, se van a poder evaluar en lo que es la tensión de Gram, la tensión de Gienza, se pueden ver los quistes. Pueden estar descritos también si tenemos tensión de hematocilina osina. Están descritos también la evaluación como es con el blanco calcofluor. Podemos, si tenemos a la mano, realizar lo que es una microscopía confocal. No es muy común que lo hagamos, por lo menos en nuestro país, porque no tenemos a la mano ese microscopio especular, pero si se dispone de él, es una herramienta diagnóstica útil en estos casos. Podemos hacer también lo que es una reacción de cadena de polimerasa para la cantamoeba o PCR, que es bastante específico el resultado, y ya con eso entonces uno puede estar 100% seguro de que está tratando con una cantamoeba y saber hacia dónde dirigir su tratamiento. El diagnóstico diferencial, como mencionamos anteriormente, se va a dividir en dos grandes estadios. Un estadio inicial en el cual puede confundirse con una queratitis por un virus del herpes simple, pudiera confundirse también con un cuadro de erosiones corneales recurrentes, con una queratitis marginal estafilocócica o una queratitis asociada a lentes de contacto. En estadios ya más avanzados podemos confundirla con una queratitis viral, una queratitis bacteriana,
fúngica o estéril en los casos de pacientes que abusan de los anestésicos tópicos, y podemos tener una infección polimicrobiana que no solamente corresponde a la cándida moeba, sino a otros microorganismos. La terapia médica va a estar dividida básicamente en dos grupos, donde tenemos las biguanidas poliméricas, que se le llaman antisépticos catiónicos, o las diamidinas aromáticas, que se le llaman también benzadiamidinas. Dentro de las biguanidas poliméricas vamos a tener el polihexametileno biguanida al 0.02% y el bigluconato de clorhexidina al 0.02%. Cabe destacar que estos medicamentos no vienen de forma comercial, sino que hay que prepararlos o pedirlos para poder colocárselo al paciente, lo cual también es una limitante a veces en el tratamiento de la condición. Dentro del grupo de las diamidinas aromáticas tenemos la propamidina, que es lo que conocemos como el Brolene, que sí viene de forma comercial, no a nuestro país, pero sí en Estados Unidos se puede conseguir, la hexamidina y la dibromopropamidina. Cuando se instala este tipo de tratamiento, el esquema a seguir durante las primeras 48 horas es la instilación de una gota cada una hora durante 48 horas corridas. Luego se procede a disminuir a una gota cada hora solamente durante el día, durante 72 horas, y luego se reduce una gota 4 veces al día durante 3 a 4 semanas. Cabe destacar que este tratamiento que mencionamos aquí al final se debe de mantener mínimo 6 meses, y todo va a depender también de cómo se vea la evolución del cuadro y la condición. Si se ve que el ojo se está enfriando, está respondiendo al tratamiento, entonces es un buen presagio en ese sentido para poder continuar con el tratamiento. Ya si se ve que no responde de forma adecuada, entonces se pueden añadir otras medicaciones. Está descrito también el uso de la natamicina, la neomicina al 3%, voriconazol, la mitefosina o Miltex, el yoduro de povidona al 1% y la sulfadiazina de plata. Está descrito también el uso de lo que es la polidmixina B, y se dice que es importante agregarla en este tipo de tratamiento, ya que este tipo de antibióticos lo que va a hacer es tratar de destruir las bacterias por las cuales la cantamoeba se alimenta. Entonces, como quitamos esa fuente de alimento, podemos tener una mejor respuesta al tratamiento con el uso agregado de este medicamento como tal. Los casos quirúrgicos van a estar ya destinados cuando haya una perforación de la córnea como tal. Se aconseja que si ya has remitido el cuadro como tal y solamente estamos tratando de mejorar el cuadro de visión del paciente, es decir, que ya haya quedado un leucoma en la superficie del estroma, se debe de por lo menos esperar de 4 a 6 meses luego de que ya haya recurrido el cuadro. Y aún así, luego de que se haga la queratoplasia penetrante, que es lo que se utiliza en la mayoría de estos casos, podemos tener recurrencia en el injerto nuevamente por los quistes que son bastante resistentes. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta en esta condición. Están descritos también el uso de la queratoplasia lamelar, y los injertos de membrana amniótica no son los preferidos, pero están descritos en algunos casos que se han tenido éxito con este tipo de tratamiento quirúrgico. Las complicaciones que podemos tener pueden ser, como mencionamos anteriormente, una recurrencia de la infección por los quistes que son resistentes a la medicación, y las complicaciones inherentes a una queratoplasia penetrante, que pueden ser una infección sobreañadida, el desarrollo de glaucoma a largo plazo, catarata, rechazo del mismo injerto, el astigmatismo que se puede inducir y filtraciones por una herida que no esté bien sellada. En conclusión, el pronóstico de este tipo de queratitis es peor que para muchos otros tipos de queratitis infecciosa como tal, por lo que explicamos sobre el ciclo de vida del parásito y la dificultad a veces de su tratamiento. Un diagnóstico oportuno es fundamental, ya que si detectamos esta condición a tiempo, se pueden lograr resultados satisfactorios. Es importante que los usuarios de lente de contacto, como nosotros mencionamos anteriormente, como son los el mayor grupo con factor de riesgo, cuando se coloca un lente de contacto se debe de instruir a ese usuario la forma correcta de cómo higienizarlo. Recordarle a esa persona que no se debe de higienizar con las manos directamente, ni utilizar saliva, ni agua de la llave. O sea, sino utilizar los limpiadores necesarios y cambiar sus lentes de contacto
en el tiempo que corresponde. Si la persona presenta algún tipo de alteración o cualquier molestia, lo correcto es que asista a su oftalmólogo inmediatamente ante cualquier signo temprano que tenga de molestia para evitar luego un desenlace que no sea el esperado. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Nelcy, gracias. Gracias, doctora Fernández, por tan fabulosa presentación sobre la cantamoeba. Pido disculpas de antemano porque tenemos la tormenta tropical Fred sobre nosotros. Estoy seguro que afectó un poco la transmisión. Pero quería compartir contigo una experiencia. Sé que has tenido varias ya, pero mi primer caso de acantamoeba, de hecho, el problema fue hacer el diagnóstico, porque muchas veces lo que más cuesta es determinar qué es el parásito y no una bacteria o un hongo, ¿no? Que es lo más típico. Pues él era un hombre, es un hombre de negocios, tiene un viaje a Nueva York, tiene ambliopía en el ojo derecho, usa lentes de contacto, miopía solamente en ese ojo de -6, y estando en Nueva York empieza a molestarle el lente de contacto y toma un vaso de agua fría y mete el ojo en el vaso para aliviar la molestia del lente de contacto. Para mí que ahí fue que se contaminó. Bueno, pues obviamente al segundo día la cosa se le ha puesto peor. No se ha quitado el lente de contacto, anda de viaje. Y decide ir a ver a un médico, el doctor en optometría en la ciudad de Nueva York. Y él se percata de que cuando le pone las goticas de anestesia, se le quita el dolor. Y le roba las gotas de anestesia al médico y sigue usando alcaína, o sea, anestesia tópica, durante las próximas 24 horas. Para cuando llega a República Dominicana, te imaginarás el anillo que tenía, claro, los cultivos todos negativos, nada me crecía. La cosa estaba llegando ya al limbo corneal y no cedía con ninguno de mis tratamientos y yo se lo refiero al doctor Alfonso en el Bascom Palmer. Y inmediatamente hicieron el Calfluor a través de una biopsia y determinaron que era una cantamoeba, pero solamente lo pudieron curar fue con una queratoplastia penetrante. Y a Dios gracias, todavía al día de hoy, ese joven tiene ya un señor mayor, tiene su córnea trasplantada y la misma visión que tenía antes de la infección, curiosamente, porque era ambliopo de antemano. Pero el tema del diagnóstico para nosotros en América Latina, porque cuando tienes acceso al Calfluor, al dispositivo confocal, pues puedes ver los quistes. ¿Cómo nos haríamos nosotros acá para hacerlo? Básicamente las opciones que tenemos que son, digamos así, económicas o de bajo presupuesto, son las tinciones. Podemos teñir con ginseng, podemos teñir con hematocilina oscina y se puede teñir, también está descrito con el blanco calcofluor, aunque es una tinción que no es muy, digamos, muy común encontrarla, pero en los laboratorios de microbiología sí las tienen la mayor parte de las veces. Y con el GRAM, que es lo más común que podemos conseguir. Nancy, para mí la cantamoeba, luego de que se hace el diagnóstico, viene el tema del tratamiento. Entonces mencionaste la natamicina y otras, pero ¿qué es lo que es el Brolene? Yo sé lo que es, pero es para que nos aclares cómo lo usan. El Brolene pertenece al grupo de las diamidinas. Es un medicamento que se utiliza en estos casos. No viene, no sé, en otras áreas de Latinoamérica, pero por lo menos nosotros en República Dominicana no lo tenemos en el comercio. Sé que en Estados Unidos sí se promociona y está a la venta. Y la experiencia, por ejemplo, que he tenido, hay pacientes que tienen la posibilidad de adquirirlo fuera, se manda a pedir y se puede colocar. Lo que nosotros más hemos utilizado es el Vacuacil, básicamente, que lo preparamos con la dilución para poder comenzar a colocárselo a estos pacientes. ¿Cuál es el que se obtenía de los químicos que se usan en piscinas? Era el Vacuacil. El Vacuacil. Sí. O sea que está comercialmente disponible, lo único que hay que tener cuidado es en la concentración, ¿no? En las diluciones, sí, en las concentraciones. Se supone que se debe de hacer incluso la dilución con micropipeta y todo controlado. A veces es un poquito difícil por el tipo de laboratorios que tenemos en ese sentido, pero se puede preparar y es lo que utilizamos actualmente.
Pues gracias, doctora Fernández. Maravillosa su presentación. Me da gusto verla bien y con elocuente presentación. Me siento tan orgulloso de ti. Pues ahora le pasamos a ese foro de los residentes, que para mí es la parte más especial de ICAPS. Y hoy tenemos a una invitada que nuestra querida doctora González hará su presentación, nada más y nada menos que Larisa Morel, fellow en córnea y un especialista en queratoplastias, y tiene cosas muy importantes, muy fundamentales que compartir con ustedes. Los dejo con el foro de los residentes. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas. Mi nombre es María Gabriela González, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida al segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer a la doctora Fernández por su magistral presentación. Gracias, doctora, por su dedicación, su disposición para acompañarnos el día de hoy. Es un honor aprender de usted, que siempre tiene la disposición de enseñarnos con mucha dedicación. Muchas gracias, doctora, y gracias, doctor Valle, por tan buena intervención. Siempre es un honor escuchar. El día de hoy tenemos a la doctora Larisa Morel, fellow del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva de nuestro hospital. La doctora Morel hablará el día de hoy sobre generalidades sobre la queratoplastia penetrante. Desde ya sabemos que será una gran presentación y de beneficio para todos como siempre. Adelante, doctora Morel. Muchas gracias, María Gabriela, por tu presentación. Voy a compartir pantalla. Como bien sabemos, la queratoplastia penetrante representa uno de los procedimientos quirúrgicos que se realizan con mayor frecuencia en todo el mundo. A grandes rasgos, toda aquella patología que afecta a todas las capas de la córnea es indicativa de una PK. Este es un procedimiento de trasplante donde todo el espesor total del huésped se reemplaza por un tejido donante, óptimo para la condición del paciente. Dentro de los objetivos descritos con el procedimiento se encuentra establecer un eje visual o córnea central clara, minimizar errores refractivos en casos de córneas severamente distorsionadas, dar un soporte tectónico, eliminar infección y a veces aliviar el dolor. Y se reportan porcentajes de éxito a un año de hasta un 90%. Dentro de las indicaciones para este tipo de procedimientos se encuentra el queratocono, queratopatía bulosa, rechazo corneal, entre otros, y a grandes rasgos se puede dividir en indicaciones tectónicas, clínicas, ópticas y cosméticas. En cuanto a las tectónicas, las infecciones corneales severas, los traumatismos, enfermedades reumáticas, queratocono avanzado, entre otros, son algunos factores que nos pueden predisponer a un globo ocular perforado o en riesgo franco de perforación. En muchos de estos casos, el trasplante de córnea, pese a los riesgos y dificultades que ésta conlleva, puede ser la única opción terapéutica para este tipo de casos, para poder recuperar la anatomía de la córnea y poder intentar salvar lo que es la estructura del globo ocular. Las clínicas, este constituye el grupo más frecuente. Por ejemplo, la Asociación Americana de Banco de Ojos en 1994 establecía hasta 16 indicaciones, como puede ser el edema corneal pseudofáquico, edema corneal afáquico, distrofia corneal endotelial, endoteliopatías, queratoconos, entre otras. Simplificando todo esto, todo aquello trastorno que con el tiempo da lugar a una pérdida de transparencia o de distorsión de la forma de la córnea que pueda llevar a esta a perder su propiedad óptica es indicativa de queratoplastia penetrante. El objetivo de este grupo es mejorar la agudeza visual. No obstante, con las nuevas técnicas quirúrgicas y equipos de cirugía refractiva, como son incisiones arcuatas, láser excimer, entre otros, son muy pocos los casos que requieren trasplante por motivo puramente óptico. En cuanto a las cosméticas, estas son indicaciones más teóricas que prácticas, ya que el trasplante de córnea no está exento a riesgos y el número de complicaciones del mismo que puede surgir. Lo ideal es que este tipo de indicación cosmética se lleve a cabo solamente si tenemos un beneficio realmente importante para el paciente. Si no, podemos optar por otro tipo de procedimiento o por otro tipo de manejo, como pueden ser los lentes de contacto cosmético. Aquí podemos ver una tabla donde se resumen las indicaciones más frecuentes de la queratoplastia penetrante, donde podemos evidenciar que el queratocono y la queratopatía bulosa postquirúrgica son las más frecuentes de un 32% y 24% respectivamente.
A pesar de las indicaciones antes mencionadas, se describe que la misma está contraindicada en disfunción epitelial secundaria a déficit de células limbales, vascularización estromal, específicamente cuando va a involucrar más de 180 cuadrantes o 180 grados de la córnea, o 2 o más fallas del injerto. Las ventajas de este tipo de procedimientos es que es una técnica estandarizada, con un buen historial de resultados y reemplaza todas las patologías corneales. Más, sin embargo, esta requiere una rehabilitación prolongada. Podemos tener incidencia de rechazo dependiendo del factor de riesgo del paciente y puede presentar distintas complicaciones, como por ejemplo aquellas complicaciones que están asociadas a suturas. En cuanto a los factores de riesgo, bien sabemos que el éxito del trasplante corneal se debe al privilegio inmunológico de la cámara anterior y la córnea. El mismo fue descrito por primera vez por Louis Paufic en 1948 y actualmente se considera como un proceso específico en que el injerto ha permanecido transparente por lo menos 2 semanas y súbitamente presenta edema acompañado de inflamación del segmento anterior. Este es un proceso inmune iniciado por el reconocimiento y la respuesta primaria de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad del trasplante. A la hora de nosotros evaluar un paciente para una cirugía, se puede clasificar el tipo de pronóstico dependiendo de las características del ojo del huésped. Como por ejemplo, aquellos que se pueden clasificar como un pronóstico excelente, es cuando la córnea está totalmente avascular y las lesiones afectan solamente en su parte central, cuando encontremos también la periferia sana. Aquí solamente el 10% de los casos pueden fracasar. En el bueno, podemos tener lesiones que afectan la periferia corneal, pero no hay vascularización y si hay, tenemos una vascularización leve y no va a implicar más de 2 cuadrantes. Aquí tenemos malos resultados en un 20% de los casos. Regular son córneas en grosor extremo, tanto las que son demasiado gruesas como las que son excepcionalmente finas, perforadas, inflamadas o infectadas al momento de la cirugía. Aquí solamente el 50% o menos del 50% del paciente pueden tener riesgo o falla del injerto. Y malos cuando tenemos alguno de los siguientes hallazgos, como por ejemplo ojo seco muy severo, isquemia conjuntival, una cámara anterior plana y vascularización generalizada. Y aquí más de la mitad de los casos fracasan. Si podemos evitarlo, estos pacientes no son candidatos buenos para este tipo de procedimiento y podemos más adelante valorar otro tipo de técnica quirúrgica. En cuanto a los factores de riesgo del donante, toma mucha importancia lo que es la edad, donde se han sugerido que las córneas de donantes jóvenes pueden disponer mayor carga inmunológica y por tanto tenemos un mayor riesgo teórico de rechazo. Las células de Langerhans juegan un papel muy importante en lo que es el rechazo del trasplante corneal y la manipulación de los medios de conserva puede disminuir la viabilidad de las mismas. En cuanto a la histocompatibilidad, es difícil obtener conclusiones de las diversas publicaciones realizadas acerca del linaje de tipo de HLA, pero hay un gran número de estudios prospectivos y retrospectivos que confieren un aumento en una supervivencia del injerto en pacientes de alto riesgo cuando existe una compatibilidad HLA-1. Para los factores de riesgo del huésped está la edad del receptor, así como la edad del donante, son motivos de controversia, pero se describe que en aquellos mayores de 50 años el riesgo de rechazo es menor por una disminución de la reacción del sistema inmune. La presencia de vasos en la córnea receptora es un factor de mal pronóstico. Más adelante voy a demostrar una tabla. Inflamación crónica provocada por la disfunción de estos elementos va a crear un clima propicio para que se inicie un rechazo. En cuanto al epitelio, la regeneración del epitelio corneal deriva de las células pluripotenciales que van a estar localizadas en la capa epitelial limbal y un daño a este nivel puede producir lo que son defectos corneales recurrentes. También se reporta que la desepitelización por una sutura expuesta, sutura floja, entropio, triquiasis, entre otros, pueden llevar a una irritación que va a aumentar la inflamación y esta va a llevar a una vascularización que va a aumentar el riesgo al rechazo corneal. En cuanto a la presión intraocular, cuando tenemos presiones intraoculares elevadas, podemos llevar daño a nivel endotelial. La cama receptora se puede clasificar en riesgo medio, moderado y severo, dependiendo del grado de vascularización, la cual se define como el número de cuadrantes de vascularización en vez de la cantidad total de los vasos en la córnea.
Si tenemos córneas con vascularización estromal profunda de 2 o más cuadrantes que se extienden por lo menos 2 milímetros en estroma, se considera una córnea con alto riesgo de rechazo. También aquellos pacientes que tienen una uveitis o una infección activa, esto va a empeorar el pronóstico del trasplante. La presencia de un injerto corneal previamente rechazado también es un factor de alto riesgo, ya que el huésped está presensibilizado, lo que lleva a una respuesta inmune mayor. La etiología también, por ejemplo, pacientes que tengan quemaduras corneales, infecciones virales o bacterianas, presencia de quemadura ya sea químico por radiación, pemfigoides, síndrome de Stevens-Johnson y enfermedades neuroparalíticas, hacen que haya una disminución de la sobrevida del injerto. Aquí hay otra tabla donde describe el éxito a largo plazo de trasplantes según la patología. Por ejemplo, es mayor de 90% para aquellos pacientes con queratocono, cicatrices corneales traumáticas, queratopatía bulosa pseudofáquica, entre otros. De un 80 a un 90% para queratopatía pseudofáquica avanzada o queratitis viral inactiva, 50% para infección corneal activa y 0 a un 50% para aquellas lesiones con agentes químicos o radiación. Según el estudio colaborativo del trasplante, ellos pusieron una lista de lo que ellos consideran como factores de riesgo alto. Por ejemplo, edad de receptor, número previo de trasplante, historia de cirugía de segmento anterior previa, glaucoma, número de cuadrantes con sinequias anteriores, cuadrantes con vasos estromales, diagnóstico primero de quemadura química y la incompatibilidad ABO. Y ya para los factores intraoperatorios, los injertos con diámetro mayor de 8.5 y menor de 6.5, estos hacen que los injertos entre estos números van a tener un mayor éxito, porque aquellos que son mayores de 8.5 se van a encontrar cerca del limbo y podemos inducir una respuesta inmune temprana. El injerto debe ser localizado de manera central y debemos de saber que aquellos, por ejemplo, si hacemos un procedimiento triple, podemos aumentar el componente inflamatorio y aumentar el riesgo de rechazo del paciente. Lo ideal es hacer este tipo de procedimientos con anestesia general, ya que vamos a disminuir la kinesia muscular y vamos a disminuir lo que es aquella contractura muscular involuntaria del paciente. Hay médicos que para el control de infección, ellos pueden colocar antibióticos preoperatorios para reducir el riesgo de endoftalmitis. Y lo más común es la misma flora del mismo, por lo que se ha visto en estudios publicados que el lavado con iodopovidona del 1 al 5% puede disminuir el riesgo de la endoftalmitis. Y debemos de tener una buena aquinesia muscular. Y si nos encontramos en pacientes que son pacientes fáquicos, se debe de colocar agentes mióticos. Debemos de ver el tejido, de asegurarnos que es el tejido adecuado y que cumple con todas las normas de la Asociación Americana de Banco de Ojos, ver historia, resultado de exámenes, la causa del fallecimiento del paciente y el conteo endotelial. Y siempre debemos de anticipar una hemorragia supracoroidea que se puede ver desde 0.45 a 1.08%. La podemos incluso disminuir esto simplemente identificando factores de riesgo como aquellos pacientes hipertensos, pacientes anticoagulados, pacientes con cirugías previas, entre otros. La meta para este procedimiento es poder lograr una buena alineación de la herida con un astigmatismo mínimo y evitar daño endotelial. Lo primero que debemos de colocar es el blefarostato. Debemos de evitar la presurización del globo y si lo ponemos de mala manera podemos provocar una distorsión del ojo, una trepanación oval o irregular y una mala alineación de la sutura. El anillo de fijación escleral se debe de colocar colocando de 4 a 5 suturas interrumpidas a espesor medio escleral. Se puede colocar ya sea con Dacron 5.0, Vicryl 7.0 o Seda 7.0 y no debemos de suturar con mucha tensión. Este tipo de anillos, en el que vemos en la foto es el anillo de Fleringa, solamente se utiliza dependiendo del cirujano en pacientes pediátricos y afáquicos para poder lograr una buena tonalidad del ojo. Se debe de marcar el eje óptico, mientras sea posible lo ideal es que se coloque el centro de la córnea.
y debemos de siempre colocar el trépano o sea, donde nosotros consideramos que está centrado, y se puede realizar una pequeña presión simplemente para ver el centraje del mismo. Si no tenemos una córnea totalmente centrada, como no hicimos la trepanación completa, simplemente se retira y se vuelve a colocar. Se pueden utilizar marcadores radiales, que son las que nos van a indicar a dónde vamos a colocar las suturas, simplemente para tener suturas que se encuentren de manera equidistante. Para el tamaño del trépano, debemos de medir siempre el white to white. Si tenemos un blanco a blanco mayor de 12.5, se debe utilizar trépanos desde 8.25 a 9.5. Y si tenemos una córnea que mide menos de 11.5, se utiliza de 7.5 a 7.75. Como mencioné anteriormente, el riesgo de rechazo va a aumentar en aquellos injertos mayores de 8.5. Este va a estar contraindicado en aquellos pacientes con riesgo elevado de rechazo, vascularización estromal, rechazos previos y aquellos menores de 50 años. En el queratocono se prefieren procedimientos donde se involucren cirugías lamelares anteriores o penetrantes completas, y se debe identificar el lugar del cono y retirarlo. Según leen en la literatura, muchas veces se puede utilizar el tejido donante y el receptor del mismo tamaño, porque las suturas van a quedar más apretadas y pueden aplanar y pueden ayudar un poquito con la miopía postoperatoria. Pero aquí el cierre de la herida es más difícil y probablemente se necesiten más suturas. En cuanto a la trepanación de la córnea donante, se coloca el endotelio hacia arriba. Se puede utilizar un trépano montado en una guillotina y debe de ser un botón con bordes totalmente perpendiculares, evitar el trauma endotelial, y debe de ser inmediatamente sumergido en medio de conserva, en lo que se prepara la cámara receptora. En cuanto a la trepanación de la córnea receptora, si tenemos un paciente fáquico, lo primero que se debe de colocar son agentes mióticos. Se debe de colocar el trépano perpendicular a la córnea. Muchas veces antes de la trepanación, simplemente cuando uno llega al plano predéceme, se pueden penetrar a cámara anterior con un cuchillete, y por ahí podemos colocar tanto el agente miótico como el viscoelástico. Luego con las tijeras se puede cortar ya el botón corneal, y siempre debemos de ver la punta de la tijera para evitar trauma a nivel del iris. Podemos ver muchas veces aquellos tejidos que se van a encontrar a nivel posterior, y el mismo se puede retirar con una vanas. Y debemos de evitar disparidad entre el tejido donante y el tejido receptor, y este va a ser mejor la trepanación si utilizamos un trépano de succión, como vemos en la imagen. Luego debemos de colocar viscoelástico, preferiblemente viscoelástico dispersivo, porque el mismo nos va a ayudar a mantener una orientación adecuada y una estabilidad de la cámara anterior, así como una protección endotelial. En cuanto a la colocación de la córnea donante en la cámara receptora, se puede colocar de dos maneras diferentes. Puede ser con un forceps, simplemente agarrando en la unión epitelio-estroma y colocándola ya en la cámara receptora, o se puede colocar con una espátula tipo Peyton, que es la que está en la pantalla. Se debe de colocar previa viscoelástico en la cámara receptora, y siempre debemos de evitar lo que es el contacto endotelial. Ya para la colocación de las suturas, se deben de colocar 4 suturas cardinales radiales, ahora 12, ahora 6, ahora 3 y ahora 9. La primera que se coloca es la sutura ahora 12, y ya la sutura ahora 6 es una sutura bastante importante porque nos va a ayudar con lo que es el astigmatismo del paciente. Se debe de colocar una sutura que se encuentra en 90% de espesor, y se puede colocar con anudación 311 o 211, ya dependiendo de la preferencia del cirujano. Y antes de cada sutura se debe de colocar viscoelástico para mantener una orientación adecuada. Y debe de quedar este rombo para asegurarnos de que todas las suturas se encuentran a una tensión ideal. Lo normal es que se coloquen 16 suturas. Se debe de reformar luego de la sutura número 8. La cámara anterior se debe de realizar un intercambio viscoelástico solución salina balanceada. Y siempre ya al final se deben de encornear los nudos del lado receptor lo más lejos del limbo. Se pueden colocar suturas ininterrumpidas, corridas, combinadas o doble corridas, y no podemos apretar demasiado, y debemos explicar al paciente luego de que podemos tener un astigmatismo inducido. Y ya para
finalizar se debe de colocar medicamento subconjuntival. Lo ideal es que se coloquen 4 miligramos de dexametasona, 20 miligramos de gentamicina y 25 miligramos de cefazolina. Y en cámara anterior se decide colocar ya Vigadexa. Esta es mi bibliografía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Morel, por su excelente presentación. Gracias por su tiempo y su dedicación. Ahora despedimos el programa. Gracias por acompañarnos en ICAPS, un espacio para compartir y enriquecer nuestros conocimientos sobre la oftalmología, para así brindarle lo mejor a nuestros pacientes. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Chao. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.